un cambio de nombre, menor si quiere, pero la idea es que ya no iba a ser para la justicia nacional, porque teóricamente la idea es que la justicia nacional sea transferida a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Tema irresuelto absolutamente por ahora, y uno ya no sabe qué va a pasar. Bueno, esos son problemas de implementación que son muy difíciles de resolver, pero que en algún momento hay que tomar decisiones y se puede no resolver. Bueno, eso parece que después queda así, el código solo iba a ser para federal y no para el de la justicia nacional. Pero bueno, este año saca Milei este decreto de necesidad y urgencia, donde dice, bueno, el órgano de implementación de este código era la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación, una bicameral del Congreso. Un órgano complicado. Bueno, mejor que el que estaba pensado originalmente, pero cambia la integración cada tanto, bueno, en fin. Con este decreto le saca la función de puesta en vigencia y se la transfiere al Ministerio de Justicia. En ese decreto, en inicial, hablaba otra vez de la justicia nacional, como que también, y por eso digo que es errado. Ahora después en una resolución del Ministerio de Justicia, que es la puesta en vigencia de uno de estos artículos en todo el país, parece que habla solo de la justicia federal y que como la justicia nacional pasaría otra vez al ámbito de la ciudad. Bueno, por eso errática. Y la verdad que no está tan bueno hacer este tipo de, digamos, sin definir claramente hacia dónde va a ir el modelo. Pero bueno, lo rescatable es que hay una política de Estado. A los tumbos, rara, pero se mantuvo a través de 4 gobiernos que les diría que en Argentina eso es muchísimo. Bueno, acá tenemos entonces el nuevo modelo, el nuevo órgano de implementación, que es muy razonable que sea el Poder Ejecutivo, que es el que tiene además, digamos, los resortes de presupuestarios, etcétera, etcétera, y que pueda motorizar, digamos. ¿Sí? Así que, en rigor, en todos los países o en las provincias, siempre esto estuvo en la órbita del Ejecutivo. En su momento lo pusimos en la órbita del Poder Legislativo como una salida de consenso frente a un esquema que era, bueno, creaba un organismo especial con cargos vitalicios, raro eso. ¿No? Entonces hubo resistencia y lo resolvieron por la bicameral. Ahora es más razonable. Ahora el Ministerio de Justicia tiene sí que consensuar con los otros poderes del Estado, con el judicial, el Ministerio Público. Eso también parece una exigencia razonable. De hecho, de entrada no lo hace. Después de este decreto saca una resolución diciendo el lunes empieza en Rosario. Una locura. Bueno, al otro día la suspende por 3 meses y al final la pusieron en vigencia igual. Bueno, a mí siempre me hacen ruido esas implementaciones así al aguapato, ¿no? Pero bueno, está en vigencia desde el 6 de mayo del 2024, a esto se le sumó en agosto zona de Cuyo y sigue, ¿no? Así que, bueno, festejamos unos 10 años un poco mejor que como estábamos, pero la verdad que venimos lentísimos, ¿no? Igual confieso que si la vamos a implementar mal, prefiero que no implementemos, ¿no? O sea, esto también es una realidad. Semejantes cambios son complejos de hacerlos sin lo suficiente. Así que yo le diría que desde hace 10 años tenemos la plataforma de lanzamiento y bueno, después vemos qué hacemos, cómo lanzamos, ¿no? Puede ser que lancemos bien o puede pasar no es. Si no va a pasar esto, yo sostengo de que no hay que hacerlo. Pero bueno, estamos como podemos. Parte importante de la charla es esta. ¿Cuáles son los caracteres de este proceso de reforma, esos ejes, esas claves, que se volvieron, digamos, homogéneas en toda nuestra región, ¿no? Latinoamérica hoy puede caracterizarse por estas pautas.
pautas, por eso digo, es importante esta parte de la charla. Podemos hacer esto, dividirlo en estos ejes cartesianos, y esas 4 partes de la torta serían donde están los núcleos, las claves de este proceso de reforma. Primera clave, acusatorio. Si es acusatorio, ¿qué tiene que tener? División de función entre jurisdiccional y requirente. Punto. Primer característica central, son modelos acusatorios. Arrancan como acusatorios y después se van poco a poco transformando en acusatorios adversariales. ¿Qué le agregamos a partir de Chile 2000? Bueno, esto. Una división no solo de funciones entre jurisdiccional y requirente, sino como ingrediente la separación de funciones entre función jurídica y función administrativa. Los abogados cumplimos función jurídica, y esto tiene un peso enorme en el poder judicial. El juez solo labura de juez. Todo lo administrativo no lo hace el juez, tiene un órgano que es la oficina judicial que se encarga de eso. Y estas son reformas de segunda generación. Cuando Mayer hace en el 88 el Código Modelo para Iberoamérica, una vez que el Instituto Iberoamericano lo aprueba como Código Modelo, se lo pone abajo del brazo y se embarca para Centroamérica, con Alberto Binder, Maximiliano Rusconi, Marquito Salt, María Fernanda López Puleyo, y se van allá, digamos, a peregrinar, a evangelizar con ese código. Y logran que en Guatemala lo compren en 1992. Ahí solo cambiaron el código procesal. A partir de Chile del 2000, se empiezan a dar cuenta de que con cambiar el código no hacemos mucho, porque, bueno, primero culturalmente hay que cambiar a los operadores, y además si mantenemos las estructuras como estaban, jugamos a instrucción y enfrente a una fiscalía, no vamos a ningún lado. Y entonces aparecen las reformas de segunda generación, que es modificar poderes judiciales y ministerios públicos poniéndolo al servicio del nuevo modelo procesal. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con esto de dividir función jurídica y administrativa. Los jueces son jueces. Todo el día laburan de jueces. ¿Dónde? En la sala de audiencias. ¿Quién hace toda la logística, lo administrativo? La oficina judicial. Que la llevan adelante, digamos, hay una carrera administrativa equivalente a la judicial, donde el director de la oficina judicial es un ingeniero, no sé quién es, pero no es abogado. Y responde por gestión administrativa. Sabe de eso. Y todo lo que laburan ahí, laburan de eso, saben de eso y están capacitados para eso. Los abogados se dedican a hacer lo que sabemos hacer los abogados. Pasa que los abogados parece que todos lo saben. Entonces, dejar en manos nuestras hace que en la función administrativa ponemos a los que trabajan con nosotros, que no andan muy bien en lo jurídico, pero bueno, es muy probable que tampoco anden muy bien en lo administrativo. Y además nadie evalúa lo que se hace. Bueno, esto es otra historia. Al juez no le va a faltar café, no le va a faltar jurisprudencia, nada le va a faltar. Es más, no tienen ni propio despacho. Se le asigna una sala de audiencias donde le dicen, este mes tengamos el fixture. Tal día tenés que estar en la sala de audiencia 1, al otro día en la 18, a tal hora. Tu función será la de juez de garantía, la de juez de revisión. Bueno, después vamos a ir hablando un poco de eso, que es lo que generó un cambio importante en el éxito del sistema. División de funciones.
1, jurisdiccional y requiriente, sistema acusatorio. 2, jurídica administrativa. Gran palanca para el cambio, esa segunda división. Profe, le hago una consulta. Sí, Esto, la reforma de segunda generación solamente concierne a la división entre función jurídica y administrativa. no, había algunas características más. Después sí las vamos a Bien, ver cuáles son esas características de segunda generación. Pero esa es central. O sea, bien. cualquier reforma de segunda generación empezó con las reestructuras de las organizaciones. Ok, gracias. Y esto generó que al modificar las estructuras, el Ministerio Público corra por separado y ya no tenga estructura refleja con el Poder Judicial. Yo, por ejemplo, soy titular desde hace 25 años de la Fiscalía 47, porque hay un juzgado de instrucción 47. Y la Fiscalía está estructurada a imagen y semejanza casi de un juzgado de instrucción. Secretario, prosecretario, ¿no? Tenemos, más o menos se formaron a imagen y semejanza. Bueno, no va más eso. No va más la estructura refleja. El Ministerio Público se estructura como un gran estudio jurídico, muy flexible, muy dinámico, rompe el molde de tal fiscalía, le entran en todos estos casos y muere con eso, ¿no? Te tocó el caso Nisman y moriste, y estás solo, podés tener un contrato, pero nada, no, acá la cosa es súper flexible, con una casa central muy potente, muy dinámica, con, bueno, unidades de atención temprana, que todos los casos entran ahí y distribuyen, con gente que se dedica a las salidas alternativas, gente que hace investigación simple, otros de investigación compleja, en fin, una dinámica de ruptura total con lo que hoy, por lo menos en Nación, sigue siendo la fiscalía que estoy a cargo, digamos. ¿No? Todo nosotros es absolutamente disruptivo. Esta idea de que hay una fiscalía espejada con el juzgado se rompe, no va más. Cada organización tiene su propia organización. Las fiscalías van a ser fiscalías de distrito, o sea, territorialmente va a haber una unidad que trabaje siempre sobre el mismo territorio. Es central eso, conocer el territorio donde trabajás. Hay fiscalías temáticas de ciertas especialidades, al cual se le pueden derivar los casos o pueden trabajar en cooperación, y toda una estructura central de la Procuración General de apoyo, con lo cual, bueno, el molde de lo que era antes una fiscalía se reconfigura absolutamente. Primer cuadrante. ¿Qué aparece con esto de la división jurídica y administrativa? Una preocupación muy importante por la gestión, por una gestión eficiente. El móvil por el cual se divide función jurídica y administrativa es justamente lograr eficiencia en la gestión, no es que es un capricho, así que dividamos, veamos la función administrativa. Chile 2000 se dan cuenta de que los abogados no sabíamos gestionar. Si lo dejábamos en manos, además de los jueces gestionaban para ellos, digamos, diciendo, che, mañana tengo dentista, no me ponga ninguna audiencia. Los códigos eran irreales porque te marcaban plazos incumplibles. Y como eran incumplibles, nadie los cumplía, y entonces ahí empezaba todo Bueno. La idea de ser eficiente en la gestión es lo que determina que se divida la función jurídica y administrativa. Y que la administrativa le gerencie la función a la jurídica. La agenda la maneja la oficina judicial. Y el juez no puede decirle, mirá que tengo dentista mañana. Le dice, me lamento mucho, hermano. Pedite licencia y vemos qué hacemos. Pero mañana tenés audiencia, punto. Bueno, dentro del Ministerio Público aparece este concepto, que le diría casi que es de tercera generación. Persecución penal estratégica, PPE. No es que investigamos de cualquier manera y como se nos canta, ¿no? Sino que la institución
como institución, fija criterios de política de persecución criminal, diciendo prioricemos estos casos. Ahí sería un poco, profesor, el tema del principio de oportunidad, ¿no? Que estaría Bueno, vinculado. claro. El principio de oportunidad no puede ser visto por fuera de persecución penal estratégica. Sí, eso vamos a tener toda una clase de principio de oportunidad. Bien. ¿Qué pasa con esto de la eficiencia en la gestión? ¿A qué lleva eso? Ya tenemos dos cuadrantes vistos, este último así muy a pinceladas. Aparece una preocupación desde Chile 2000 diciendo, che, ¿cuándo resolvemos los casos? ¿Y con qué tipo de respuesta los resolvemos? Piensen ustedes que en el sistema inquisitivo o en el mixto, la lógica es llegar a juicio para dictar una sentencia condenatoria o por default absolutoria. La sentencia es el modelo normal de terminación del proceso, en esos modelos. La cuestión es que en esos modelos, entre el 5 y el 3% de los casos que ingresan al sistema llegan a sentencia. Más del 90% quedan en el camino con salidas anormales. Con lo cual, ¿cuán eficiente puede ser un sistema donde más del 90% obtienen una salida anormal? Chile 2000 dice, no, miren, hay que preocuparse por la calidad y además por los tiempos de respuesta. Y ahí, ¿qué aparece? Bueno, la idea de manejar eficientemente carga de trabajo. Nos tiran en carretillas, o hay una inflación del derecho penal. El legislador, cuando no sabe qué podemos hacer con un conflicto, lo crea como delito penal y se lo tira al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que lograr, Poder Judicial como en general, ¿no? Como sistema de administración de justicia penal. Tiene que lograr, manejar esas cargas de trabajo, clasificando los casos desde el Ministerio Público Fiscal, porque todo va a entrar por el Ministerio Público Fiscal. No todo se va a judicializar, y esa forma de manejar eficientemente carga de trabajo llevó a resignificar este principio de oportunidad, que siempre existió, no es que es un invento de este modelo, pero en este modelo cobra mucho protagonismo y se transforma en una herramienta de gestión de carga de trabajo, con criterio de eficiencia. Este modelo lo que hace, a diferencia del modelo inquisitivo, es posicionar a la víctima como un protagonista. Obvio que en el modelo, el código barrio tenía querellante, o sea que la víctima tenía poderes. Pero era una concesión, no era intrínseco al modelo. Bueno, el código mixto de Córdoba del 39, no tenía querellante. Porque en el fondo era un inquisitivo, perfumado. El querellante que siempre tuvimos en realidad no era propio del modelo inquisitivo. ¿Qué hizo el inquisitivo? Le expropió el conflicto a la víctima. ¿Han escuchado hablar de eso? Si a mí me estafaban, el estafado era yo, pero el Estado decía, mira, a mí no me importa, yo voy a perseguir al delincuente. Yo quiero recuperar la guita, bueno, hágale un juicio, pero al Estado le interesa la pena del delincuente. Bueno, en este modelo, la víctima ya no es una concesión, sino que la víctima es protagonista. Y pasamos a esto, trascendente. Es más trascendente que el principio de oportunidad. En realidad el principio de oportunidad es una herramienta de este nuevo paradigma, que es el paradigma de gestión de la conflictividad. Nosotros fuimos nacidos y criados con el paradigma del orden. Cada delito tiene que ser perseguido y castigado. Principio de legalidad procesal. La regla del 71 del Código Penal.
que otros lo llaman principio de oficialidad. ¿Qué es ese paradigma del orden? Que frente a un delito cometido se había desobedecido al Estado, a la ley del Estado, y el Estado reaccionaba para restaurar el orden. El problema era entre el imputado y el Estado. Por eso la víctima no importaba, y si la escuchábamos era una concesión. Ahora, en este modelo de gestión de la conflictividad, el conflicto es entre la víctima y el imputado, y el Estado lo gestiona. Por supuesto que puede haber casos donde el interés de la víctima sea desplazado por el interés del Estado. Porque el Ministerio Público Fiscal representa a la sociedad toda y puede ser que el interés de la víctima choque con el de la sociedad toda. Pero si el delito afecta solo a la víctima y no hay un interés público preponderante, la víctima puede resolver el conflicto con el imputado como quiera. Bueno, después vamos a ver cuando veamos oportunidad que no es de cualquier manera, porque hay un modelo específico del principio de oportunidad que se llama legal oportunidad o oportunidad reglada. El legislador dice en qué caso se puede prescindir, pese a que estamos frente a un delito, de la persecución, y a través de qué institutos se habilita eso y cuáles son los requisitos de procedencia de CAI. Pero este cuadrante es muy importante. Paradigma de gestión de la conflictividad como un cambio absoluto. Esto hoy lo encuentran en los códigos procesales modernos entre los primeros principios. ¿Sí? Principio, el artículo 22 del Código Federal. Los ministerios públicos y el Poder Judicial tienen que resolver el conflicto del modo que armonice a las partes y logre la paz social, priorizando ese tipo de solución. Y si la solución se logra a través de una alternativa vía principio de oportunidad, como por ejemplo la conciliación, esa es la respuesta. Ese articulito, el 22 del Código Procesal Penal Federal, y siempre van a encontrar en los últimos códigos un artículo análogo, es el que cambia el paradigma sin que se haya discutido mucho esto entre la academia, digamos, ¿no? Pasamos del paradigma del orden a la gestión de la conflictividad porque el legislador aprobó a libro cerrado un código que decía esto. A mí no me disgusta, pero hay gente que está en contra fuerte de este principio de este paradigma de gestión de la conflictividad y del principio de oportunidad. Pastor Ferraioli no quiere saber nada con el principio de oportunidad. Pero la realidad es que sin principio de oportunidad es muy difícil que el modelo funcione. Sí, hay una mano levantada. No les dije esto, yo no miro el chat. Sí, pues si levantan la mano los veo, pero abran el micrófono y hablen. Esta sería la fórmula. Y anímense en hacerlo, porque si no para mí es tremendamente tedioso. Y gracias a mí que tenés la cámara prendida y por lo menos veo que hay alguien que está del otro lado. Bien, ¿quién levantó la mano? Lo escucho. Yo, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Yo soy de Tucumán. Sí. Todo bien. Yo soy de Tucumán, acá desde el 2020. Tienen código acusatorio adversarial. Así es, en la ley 8933. Yo trabajaba en la oficina de conciliación y salidas alternativas, así que nos dedicábamos a full a los criterios de oportunidad. Sí tenemos criterios muy marcados, fueron cambiando desde el 2020 hasta ahora los criterios. En base a instrucciones generales, a criterios generales de actuación, supongo. Por ejemplo, en causas de género. El abogado es reacio a los criterios de oportunidad, a la conciliación, a que la víctima decida, que es verdad, hay muchos casos donde... bueno, porque está con este paradigma viejo. Lo que sí, bueno, hablamos más allá de la justicia restaurativa y demás, yo siempre les hablaba de que acá se busca una solución al conflicto más que una resolución, que eventualmente se da y que quizá a una víctima no le sirva que, no sé, el agresor o el que le estafa tenga un abreviado, cumpla un par de pautas de conducta y demás, cuando quizá ella lo que quiere es un pedido de disculpa, una reparación económica. Una indemnización, claro. Así es. Sí. Bueno, Mayer decía, la verdad es que la gente lo que necesita, que está involucrada en un conflicto penal, la víctima
Y el imputado, en realidad, más que una sentencia que cristalice las diferencias que uno gana y el otro pierde, absuelto, condenado, digamos, la verdad que habría que ver si no logramos una solución que armonice y que los dos estén conformes con la solución, sin que sea una salida, un esquema bélico, donde una guerra donde uno gana y el otro pierde, ¿no? Total. Salidas Además, consensuales, donde las partes claro, se ponen de acuerdo. Además, me sucedían muchos casos donde al principio las relaciones me decían conciliación, reconciliación, que yo no quiero, y avanzábamos quizá con el proceso y terminábamos en un abreviado con las mismas pautas de conducta, con la misma reparación que podríamos haber terminado en un acuerdo conciliatorio con una reparación económica, mucho pero 6 meses después, claro, después que así es. Por eso los tiempos de respuesta... Con menos dinero y demás, que era exactamente lo mismo al primer acuerdo que se le había, exacto. Bueno, propuesto. La idea del principio de oportunidad te permite que vos más temprano llegues a la solución, con lo cual, bueno, justicia tardía no es justicia, y además la justicia tardía lo que derrocha son recursos. Así es. Que podrían ser enfocados a otros temas que requieran, digamos, priorizar. Por eso, el principio de oportunidad se transforma en esta herramienta que maneja eficientemente carga de trabajo, permitiendo que una gran cantidad de casos se vayan del sistema, pero no tirados a la basura, sino que se vayan con una respuesta que las partes valoran como una buena respuesta. Con lo cual, a través de este principio de oportunidad se gestionan los conflictos, logrando en muchos casos respuestas menos violentas que la pena de prisión y de mejor calidad y además mucho más rápidas. Ese sería el objetivo de este principio de oportunidad con este significado tan importante en este modelo. Gracias, Martina. Y bueno, Tucumán, yo les diría que es la abanderada en Argentina del cambio de códigos. Ha transitado muy rápidamente. Córdoba, les decía, Vélez, Mariconte, Soler, del 39 hacen el código mixto. Cuando Argentina abandona el código mixto, perdón, no abandona. Cuando la Justicia Nacional y Federal sanciona el código Levene, el código mixto, Córdoba estaba abandonando el código del 39 a través de un proyecto de Caferata como jefe de gobierno, como ministro coordinador, digo, que es un código que recién en Córdoba se pone en vigencia en el 98. Pero en el 91 Tucumán copia ese código Córdoba del 91 y en el 2020 cambia un acusatorio adversarial, con lo cual fue la provincia que más evolucionó, digamos, en 3 pasos, ¿no? El resto hicieron un solo cambio, digamos, más allá después de que marcharon cosas, pero le diría que en eso van a la vanguardia. Así que, bien por Tucumán. Bien. Bueno, ahí Tucumán tiene además el Centro Judicial Monteros, que tiene un canal de YouTube con conferencias impresionantes de nivel mundial. Ahí, bueno, un amigo, de nivel mundial, yo también doy alguna charla ahí, pero no es por mí, digo en serio, hay tipos como Basigalupo, Perfecto Andrés Ibáñez, y de Argentina, la otra vez habló Moreno Holman de Chile. La verdad que interesante, Asociación de Magistrados